tiene un sentido, tiene un porqué, que todo se relaciona. Vamos a hablar mucho del movimiento, por eso seguro ustedes vieron que había parte de experiencia somática, ¿no es cierto? Ya les voy a contar por qué metí esto acá. Es importantísimo hablar del movimiento cuando hablamos del arte. Vamos a hablar de duelos, vamos a hablar de discapacidad, de neurodesarrollo. Entonces, bueno, voy a estar aquí igual súper disponible para que en el caso de que ustedes algo pues se quieran profundizar o tengan dudas, me escriban y pues yo resolver absolutamente todo lo que ustedes pues tengan en mente. Así que bueno, oficialmente sí. Bienvenidas, no me quiero extender mucho en mi presentación tampoco, que después ya les he de ir contando pues más cosas, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Igual, ustedes siéntense libres siempre de interrumpirme cuando gustan. Tomen notas si quieren. Igual yo les voy a mandar las diapositivas, así que por ahí les puedo recomendar que más pongan atención. Hay gente que puede escribir y poner atención a la vez. Yo, por ejemplo, no, yo necesito solo poner atención. Así que bueno, ahí depende de su forma de aprender, de cómo les resulte mejor. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a topar en esta primera sesión? Estas primeras clases son más teóricas. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes tengan el sustento teórico científico para que cuando ustedes se vayan a hablar y dar sus sesiones de arteterapia perinatal no les crean locas. Es como, a ver, cuando yo me fui a China a vivir, todavía en ese tiempo, la arteterapia y todo lo que hablaba igual de conexión mente-cuerpo, que ya lo vamos a ver después, todo lo que era neurociencia en ese entonces era muy poco avanzado. Estoy hablando del año 2015, 2016. Entonces, claro, yo hablaba en esos tiempos de sí, la conexión mente-cuerpo y la gente decía, la Lía se está volviendo hippie. O sea, se fue a China y la perdimos, se volvió hippie, ¿ok? Y nada que ver, o sea. Sin embargo, yo hablaba con poco fundamento, o sea, yo estaba hablando a lo que era en serio, pero yo necesitaba decir, bueno, según este estudio, según esto, y ahí fue que público realmente difícil comenzó a confiar en mí y se empezaban después a querer formar conmigo, empezaban a querer conversar conmigo, porque claro, imagínense, por ejemplo, que tú vas donde un médico, sí, aquí creo que también hay doctoras, estoy segura de que sí, yo sé, yo vi. Hay un montón, de hecho es mi público principal también, pero es un público difícil porque te van a pedir evidencia para creerte lo que estás diciendo. Y obviamente, si ustedes van a ir a vender igual después sus talleres, sus sesiones de arteterapia perinatal, es importantísimo que tengan el sustento científico, el sustento teórico, siempre, siempre, para que ustedes siempre hablen con fundamento y tengan más confianza en quienes están llegando, ¿ok? Porque están trabajando con personas, entonces tenemos que tener siempre la evidencia detrás. Y entonces en esta sesión vamos a entender cómo, qué abarca la perinatalidad, qué es, porque desde el ámbito médico, desde el ámbito de la salud, es un poquito limitado el concepto, pero desde la parte psiquiátrica y psicológica es un poco más amplio. Vamos a ver la diferencia. Vamos a también meter conceptos clave sobre el cerebro, sobre todo para quienes no han tenido formación antes en perinatalidad, en neurociencia, porque igual aquí es para todas que sea desde cero. Entonces yo voy a topar ciertos temas para que todas se vayan integrando mejor y sobre todo quienes nunca han visto este tema antes. Sí, para que no, que quede súper claro. Vamos a explorar también el arte como un lenguaje y como un recurso en este proceso perinatal. Vamos a hacer primero un contrato psicológico, así, virtual con nosotras. Yo sé que aquí muchas están porque quieren después apoyar a otras mujeres, pero también sé que cada una de nosotras ha vivido ciertos procesos, no todas, pero algunas sí, ciertos procesos respecto a la perinatalidad. Entonces, sepan que aquí va a ser un espacio confidencial y esto igual les pido que este contrato lo firmen así psicológicamente todas, porque lo que aquí se comparte se queda aquí. O sea, no puedes ir como en modo chisme, ah, es que yo en el diplomado de la LIA escuché esto y la tal hizo esto. Todo lo de aquí es confidencial. También no estás obligado nunca a compartir nada que te incomode. El silencio también es participación. Si tú estás allí sin tu cámara encendida, si no quieres participar, igual para mí estás participando. El silencio igual es una forma de participar. Todo es bienvenido.
Y aquí igual cada historia y cada camino son únicos, entonces nunca vamos a ponerle juicio a lo que podamos escuchar aquí, porque puede haber momentos en que si bien, claro, estamos aprendiendo sobre terapia perinatal, pero quizá hay alguien nos quiere contar un poco de su proceso también, porque vamos a hacer ciertos ejercicios que probablemente a alguien que esté pasando algún proceso que sea relacionado con cierto ejercicio le remueva algo. Entonces, sin duda, quizá alguien nos va a compartir algo, ¿sí? No estás obligado a hacer eso, pero si lo quieres hacer igual, este es un espacio súper seguro. Entonces, quisiera también un poquito que me pongan en una palabra, pueden ponerlo en el chat, en una palabra que me digan qué es la perinatalidad para ti. Si no lo saben, igual no pasa nada, o sea, no hay respuestas buenas ni malas, lo que tú creas. Si tú dices, yo nunca en mi vida he escuchado la palabra perinatal, no importa, dime a qué te suena. Algo te ha de sonar, no pasa nada si no lo sabes. Entonces, cuéntame qué es perinatalidad para ustedes. Gestación, nos dice Maribel, muy bien, sí, totalmente. Claribel, todo lo que rodea el proceso de crear vida. Hermoso, me encanta también este concepto, muy bien. ¿Qué más? Primera experiencia de vida, Jennifer, hermoso. Ujú, muy bien. Transformación, Pame, lindo, me encanta. Cristel, inicios de la vida. Anaís, inicio de la maternidad. Yo te cambié el nombre, por cierto, te dejé Anaís, para yo no olvidarme y después decirte Laura. ¿Qué más? Muy bien, pero todos esos conceptos están hermosos. Jimena, a ver, Jime, todos los procesos que involucran un embarazo antes, durante y después. A ti te gusta que te digan Jime, yo sé. O sea, deberías ponerte el nombre Jime para acordarme y no decirte Jimena. Lindo. Vane, Vanessa, no sé cómo te gusta que te digan. El tiempo en torno al gestar y a nacimiento, muerte y resignificación. Me encanta. Hermoso, Van. Muy bien. Lindo. Bien, están todas súper bien. Vamos a ver cuáles son los conceptos tal vez un poquito más formales. ¿Qué diferencia tiene desde el enfoque en donde le vean a la perinatalidad? Por ejemplo, si hablamos solo desde la parte de medicina, la perinatalidad es muy específica. O sea, la OMS de hecho la definió como el tiempo que va desde las 22 semanas de gestación hasta los 7 días después del nacimiento. Es decir, esto es algo muy pequeño como lo define la OMS, de toda la experiencia en general que una mujer puede vivir, que puede vivir una pareja, que puede vivir una familia en general. Pero desde la psicología, desde la psiquiatría perinatal y desde la neurociencia, hoy sabemos que la perinatalidad empieza mucho antes y se extiende también mucho después. No quiere decir que este concepto esté mal, tal vez a nivel médico funciona, es funcional, ¿sí? Cuando hablamos de perinatalidad, pero cuando hablamos de temas ya emocionales, donde entra el comportamiento, ya algo pues más profundo, entonces ahí sí entramos desde antes. Muy bien, tal vez sí, creo que sí quedó súper claro porque la OMS desde la parte médica dice sí, perinatalidad es a las 22 semanas. Se entiende, muy bien. Pero la perinatalidad en general engloba muchísimo más. Perinatalidad, y les voy a decir todo lo que engloba hasta donde hoy sabemos, porque no es la última palabra. Quizá de aquí el año que viene, cuando nos toque actualizar este diplomado, tengamos más, no sabemos, pero bueno, hasta la fecha tenemos esto. Empieza desde la búsqueda del embarazo. Muchas personas creen que, claro, la perinatalidad va mucho después, pero en realidad comienza desde que estás buscando el embarazo. Y eso puede ser muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Entonces, desde siquiera que empiezas a desear el embarazo, ahí empieza tu perinatalidad, porque ahí ya hay emociones respecto a la maternidad. Entonces, puede haber esta ilusión, puede haber ansiedad, puede haber frustración también cuando el embarazo no llega. Y aquí hablamos de un proceso de fertilidad, infertilidad, tratamientos médicos y también yo no sé si ustedes han escuchado sobre los duelos menstruales. Este es un tipo de duelo del que casi nadie habla tampoco, pero se refiere a cada menstruación que llega cuando se desea un embarazo.
y desea un embarazo y obviamente dices, no, no debería menstruar ahorita, pero estoy menstruando y yo me muero por ser mamá y no llega. Entonces esto también se puede vivir como una pequeña pérdida. De hecho, la Sociedad Marcé, que es una sociedad de perinatalidad en España, que a quienes les gusta estos temas de perinatalidad también pues podrían formarse también allí. Ellos ya hablan de esto y decían que los trastornos emocionales perinatales pueden comenzar aquí, desde la búsqueda y no necesariamente cuando aparece el test positivo. De hecho, la perinatalidad también es eso de que aparezca el test negativo. Cuando hablamos de los duelos menstruales, de los que absolutamente nadie habla, yo al menos antes de formarme en perinatalidad, si bien yo me formé en Asia, que es completamente distinto, no voy a decir que es peor o que es mejor ni nada, pero es muy diferente el enfoque. Claro, allá ya hablaban de los duelos menstruales, yo no sé si acá lo hablan también, pero esto es algo que hay que tratar. Y que sin duda hay formas en lo que los podemos abordar desde donde estemos y desde el arte. Muy bien, entonces empieza desde la búsqueda. Apenas yo diga, bueno, deseo ser mamá, ya comienza la perinatalidad. Obviamente, ahí va la etapa del embarazo, que es físico, emocional y es simbólico. Cuando llega el embarazo, no es solo que crece un bebé en el útero, sino también crece una identidad, crece toda una narrativa, crece una nueva versión de la mujer y también de la familia. El embarazo, si bien sabemos, es físico porque están los cambios hormonales, están los cambios en el cuerpo, pero también es muy emocional y es muy simbólico. Y aquí es en donde muchas mujeres pueden vivir esta ambivalencia, que quiere decir que siento una cosa y al instante siento otra completamente diferente, o lo opuesto. Por ejemplo, que convivan la felicidad y el miedo a la vez. Miedo porque puede haber un embarazo de alto riesgo, los típicos miedos que nacen en el embarazo, que luego vamos a profundizar. Deseos, pero a la vez tener dudas, tener ilusión, pero también el duelo, porque el duelo no es solamente cuando alguien fallece, sino también cuando dejas algo, cuando tiene que morir una parte de ti para renacer otra. Entonces estás dejando una vida detrás. Y hay mujeres también que se les hace un poco más complicado que a otras, dependiendo de su contexto, de lo que han vivido, transitar ese duelo, de despedirte de la mujer que eras antes de ser mamá, porque usualmente cuando el duelo se vuelve complejo es cuando esperamos que siga siendo la misma vida de antes, cuando luego de un duelo es imposible que tu vida vuelva a ser igual. Luego de un duelo, sin duda, tu vida se va a transformar por completo. Cualquier duelo que tengas, tu vida va a ser otra. Entonces, la forma de acompañar el duelo es a través de cómo vamos transitando este proceso y cómo vamos aceptando esta nueva vida que tengo que tener. Sin duda, después de un duelo, todo es nuevo. Por eso mucha gente dice es que como después, como durante un duelo, la vida sigue, pero para mí no sigue. Todo sigue igual, pero para mí no sigue. Es porque tú te has transformado de alguna forma. Incluso mujeres que estaban muy deseosas de ser madres podrían sentir este tipo de rechazo hacia su cuerpo, porque aunque todo es normal, socialmente esto no se habla. Entonces hay mujeres que realmente se morían por ser mamás y dicen y se culpan porque de repente empiezan a sentir estas dos cosas. Empiezo a sentir dudas, empiezo a sentir miedo, no me gusta, pero debería gustarme porque yo me moría por ser mamá. Entonces no es algo de lo que se habla. Va el parto también y va la etapa del nacimiento. El parto, y por eso lo pongo aquí en negritas, es un hito monumental. O sea, es un hito, es como la cumbre de todo esto, porque no siempre es como lo soñamos. Puede ser un momento de mucho poder, de mucho renacimiento, pero también, dependiendo del contexto, puede haber trauma y puede haber mucho dolor, puede ser un episodio muy doloroso, especialmente si vemos que hay complicaciones, si hay experiencias médicas que han sido muy invasivas, lamentablemente. No en todos los pueblos, no en todos los países hay el parto humanizado, hay el parto respetado. Por ejemplo, fíjense en la ruralidad.
en mujeres que están en situaciones muy vulnerables. Esto es casi imposible en el sector público. Yo no sé cómo sea en sus países, pero me imagino que es similar porque estamos en Latinoamérica todos. Pero, por ejemplo, acá en Ecuador, en pueblos pequeños, en los hospitales públicos, les tratan pésimo a las madres, no les permiten elegir, no les permiten que alguien les acompañe, no hay ese primer contacto con el bebé que es importantísimo luego de que nacen. Entonces, imagínense la violencia obstétrica a la que ellas se exponen. Incluso en España es en donde más estudios tenemos al respecto y podríamos pensar que porque Europa es más evolucionado tal vez que Latinoamérica, no pasan estas cosas, pero las cifras de violencia obstétrica ya son descomunales. Entonces, ni se diga, porque no se habla mucho de las personas que tienen una realidad social, socioeconómica, pues más vulnerable, son más excluidos. Entonces, sin duda no están en las estadísticas ni siquiera, porque son madres que a lo mejor no se pueden permitir ni siquiera pagar un psicólogo o pagar un psiquiatra. Por eso yo siempre digo que cuando vemos cifras, por ejemplo, de depresión postparto, no te creas, estas cifras tienen un margen de error gigantesco. Yo cuando hacía parte de mi tesis decía, es que yo no puedo confiarme de estas cifras, porque estas cifras se refieren a un porcentaje de población de una clase social, tal vez media, media alta, que se pudo permitir que alguien le diagnostique depresión postparto. Pero ¿y qué pasa con la mayoría de mujeres que están de la clase media baja para abajo, en clases sociales, socioeconómicas, que realmente es muy complejo que ellas accedan? No se pueden ni permitir estar deprimidas, porque son mujeres que a lo mejor inmediatamente tienen que salir a buscarse el pan de cada día porque están sobreviviendo. Entonces las cifras no son reales las que vemos allá y probablemente sea mucho más de lo que estamos viendo. Y no les pongo ni siquiera cifras porque según las cifras actuales, dicen que de 3 a 4 mujeres de cada 10 sufren de depresión postparto. Yo me atrevo a decir que están entre un 7 y 8 de cada 10 porque no se habla. Y de hecho, incluso mujeres que han tenido acceso a esto, por ejemplo, con todas las madres que he trabajado en estos años, me dicen, Lía, creo que después de todo lo que estoy aprendiendo, creo que hace 10 años tuve depresión postparto. Entonces, claro, recién están reconociendo las cifras que tenemos, pues no son tan reales. Y no podemos confiarnos de eso, pero sabemos que es mucho más. Entonces, realmente el parto es un evento biológico, es un evento emocional y es un evento muy espiritual. Yo digo que es siempre esa frontera entre el embarazo y el mundo posparto. Es como ese puentecito, ¿verdad? Y aquí es justo donde comienzan muchas heridas o también muchas reparaciones. Hay muchas mujeres que en el parto y toda la experiencia pudieron sanar algo, pudieron reparar algo, pero no es el caso de todas. En la mayoría de casos se dan partos muy traumáticos, entonces, pues bueno, se ve afectado también el desarrollo del niño, entre otras cosas. Y tenemos el posparto, que también dicen que dura 40 días. No, no solo dura 40 días, ya les vamos a explicar igual desde la parte científica también por qué. Hay cambios hormonales enormes. ¿Ustedes sabían que las hormonas nos controlan completamente el cuerpo? O sea, dependemos al 100% de las hormonas. Tenemos un desajuste hormonal y mañana nos puede estar saliendo acné, se nos puede estar cayendo el pelo, podemos estar más enojadas, más felices, más de esto. Eh, nos es como que son las culpables de todo, las hormonas. El cuerpo sangra, amamanta, duele, el cuerpo sana también. Hay falta de sueño, hay cansancio extremo. Obviamente aquí estamos viendo todo lo que ocurre con los cambios hormonales. También puede ser un proceso realmente hermoso para muchísimas mujeres y esa es la idea, eso es lo que queremos lograr. También es un vínculo muy intenso de construcción de identidad, porque aquí está naciendo la mujer madre. Cambia también tu rol como pareja en el caso de quienes tienen pareja, en el caso de quienes están dentro de una familia, cambia el rol por completo. Ya no va a ser lo mismo, porque antes eran una familia de dos, de tres y ahora un nuevo integrante, sin duda lo cambia toda la dinámica. Entonces, la perinatalidad sin duda no termina con el parto. Y muchos problemas emocionales aparecen justo aquí, cuando las mujeres no han tenido la contención necesaria. Y a veces son cosas muy pequeñas, porque imagínense que
esto de comprender cómo funciona el cerebro de una mujer embarazada o de una mujer en el posparto, pues casi no todo el mundo lo sabe. Y sobre todo la familia que te rodea, la pareja, entonces difícil que te comprendan al 100%. Y a veces pueden ser eventos que uno dice, pero ¿por qué le dio depresión posparto solo por eso? Pero no. Es un cerebro que está hipervigilante, que está más susceptible al estrés, entonces por eso somos más vulnerables a tener depresión postparto y mucho más si es que pues no hemos tenido esa contención que deseábamos. O si es que ya veníamos también con ciertas cosas arrastrando que no las hemos resuelto y que bueno, nada podemos resolver completamente. Pero si es que tú ya viviste alguna experiencia de depresión antes o de ansiedad, sin duda va a hacer que haya más probabilidades de que tengas depresión postparto. Entonces tenemos que buscar herramientas para prevenirlas, porque mucho de este diplomado y la gran parte es para prevenir. ¿Qué podemos hacer para que más mujeres no pasen por esto? Porque incluso se han visto casos, y creo que en todos los países, de mujeres que llegan a un nivel tan extremo de depresión postparto que terminan llegando a desvivirse y desvivir a sus hijos. Entonces, esto es muy triste y cada vez los números van aumentando en Latinoamérica. Em, ¿Ustedes sabían cuál es el país de Latinoamérica que tiene la cifra de suicidios más elevada? Afortunadamente no está en ninguno de los países en los que estamos nosotras, pero es Chile. El número uno es Chile. Realmente yo estuve allí un par de años también y sí, o sea, tú tienes en los centros comerciales, realmente es hasta feo porque imagínense los pasamanos de los centros comerciales como son normalmente. Hay rejas, como que estuvieras en una cárcel porque la gente sube, obviamente, para botarse desde los pisos del centro comercial, en las rieles del metro. Entonces es un problema social muy grave en el que creo que no muchas personas en Chile lo están hablando, pero es muy fuerte. Chile, Brasil son los primeros aquí en Latinoamérica. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo podemos hacer para que en nuestros países, en México, en Colombia, en Ecuador, estas cifras no crezcan así? O sea, también veamos, metámonos a ver estudios sociales de qué ha sucedido en Chile en los últimos años, qué ha sucedido en Brasil en los últimos años, para que nosotros tampoco llegar a eso. Por eso es importante igual estudiar otros países. ¿Qué podemos ver de un lugar para que eso no nos pase? ¿Ok? Hablamos también en perinatalidad del duelo perinatal, pero también es otra área a topar porque incluye duelos, duelos por embarazos que no se logran. Cuando estamos en la etapa inicial, en la búsqueda, no se logra el embarazo y es un duelo. Duelo por una pérdida gestacional también, pérdidas neonatales, interrupciones médicas y también algo muy profundo, y aquí es donde topo el tema de discapacidad, neurodivergencia, el duelo por la maternidad idealizada que no se vive tal vez como lo esperabas. Tal vez esperabas una maternidad distinta, que a lo mejor esperabas un niño que no tenga una condición, o a lo mejor no esperabas tú tener una condición o tú tener una enfermedad. Entonces, claro, se vive un duelo porque esperabas una maternidad completamente diferente y sin embargo estás teniendo otra. Y a veces este duelo y algunos de estos duelos son invisibles socialmente. Por eso aquí menciono, em, hay gente que te dice que no te sabe acompañar y que a lo mejor con la mejor intención te dice, ah, tranquila, pero puedes volver a intentarlo, o todavía estás joven. Pero para la mujer, para la pareja, para la familia en general, cada pérdida es única. O sea, no es que, bueno, ahora estoy en duelo porque ok, no llega este embarazo porque perdí un bebé en las primeras semanas de gestación. Y la gente te dice, pero tranquila, lo vuelves a intentar. Es que no es tan tranquila. Este es un duelo enorme porque fue un bebecito que estuvo aunque sea unos días dentro de ti. Y es un duelo muy profundo en el que, claro, no se habla tanto. Es una pérdida única y tiene un lugar en la historia. Y eso es algo muy susceptible. Maribel nos dice, Lía, ¿qué tipo de duelo es cuando pierden a sus bebés antes del año de nacidos? Ok, antes del año nacidos, ya sea por enfermedad o accidentes. Sucede mucho también.
Igual esto ya entra como duelo postnatal, ¿sí? Sí, porque igual estas ya son niños que ya nacieron. Neonatal es cuando estás dentro del primer mes, ¿no es cierto? Pero después ya es un duelo, o sea, duelo postnatal igual. Igual, aunque sean chiquititos, aunque hayan estado unos meses, aunque no hayan cumplido el año de vida también, esto ya es duelo postnatal igual. O al menos no he sabido que le hayan puesto un nombre adentro de este primer año. Sería interesante si alguien lo tiene, pero para mí es de duelo postnatal igual. Y claro, eso sin duda lo vamos a topar también. Y entra también aquí. A veces se le dice duelo de lactante en el área médica. Ay, sí, muy bien, Cristel, excelente también. Si lo quieren ver de esa forma, tal vez sí, desde la parte médica, claro, desde la parte médica es como que ok, el duelo de lactante, pero tal vez en la parte psicológica, en la parte psiquiátrica, no sería tan relevante mencionarlo así. Igual viene a ser duelo postnatal, pero para la parte médica es entendible que le digan. Ok, el duelo del lactante, así es, como cuando dicen también la muerte súbita del lactante, porque es antes del año. Muy bien, Gristel, gracias también. Tenemos la lactancia y el vínculo temprano igual entran dentro de perinatalidad. Miren aquí que no se habla tanto del tema lactancia y perinatalidad, porque la lactancia no es solamente la nutrición, es un vínculo completo, hay piel, hay tacto nutritivo, aquí entra la neurociencia del tacto, la mirada también. Y no siempre fluye. Entonces las madres pueden esperar a que esto fluya y sea algo como que completamente natural y que tú sepas qué hacer, pero en muchos casos así no pasa y puede generar muchísima culpa, muchísimo dolor, mucha frustración, incluso puede pasar un duelo también aquí. Yo estoy en un duelo porque me esperaba una lactancia completamente diferente y a veces la sociedad también te dices que necesariamente tiene que pasar esto y tienes que hacer esto. ¿Qué pasa si no pasa? Entonces, es como vamos contra todos esos juicios. Em, y también en perinatalidad es todo lo que sucede en este vínculo temprano, que no es instantáneo ni automático para todas, porque puede pasar que tú te morías por ser mamá, pero que de repente no sepas por qué no te sale ese vínculo que esperabas sentir de una. Y puede ser porque hay algo en tu cerebro sucediendo que lo está bloqueando. Puede ser que estás pasando por una depresión postparto o ya pasabas una depresión durante la gestación, pero no lo sabías. Y esto se acentuó porque están tus hormonas por todo lado y esto va a hacer que se afecte cómo funciona tu cerebro, que luego ya lo vamos a ver bien. Entonces, algunas madres pueden necesitar más tiempo que otras para vincularse y eso también está bien. O sea, tenemos la idea de que desde el segundo uno, y es lo ideal en realidad, desde el segundo uno, pero no todas las mujeres lo pueden alcanzar, porque si estás pasando por una condición, si tu cerebro está con muchísimo estrés, si estás en depresión, pues no va a pasar. Entonces, este ideal no todas lo pueden alcanzar. Y queremos también que desde la arteterapia perinatal podamos realmente hacer una labor de prevención para que cada vez más mujeres también lleguen aquí pues mucho más seguras. También otra parte de la perinatalidad es esa transformación de la identidad, que lo van a encontrar en muchos libros también como transformación identitaria. A mí me gusta más transformación de la identidad, pero bueno, como ustedes lo quieren llamar. ¿Por qué? Porque aquí en la perinatalidad tú renaces. Para la mujer, de ser hija, cambia el rol, de ser pareja, cambia el rol, si eras profesional, cambia el rol porque ahora también vas a ser madre. Para la pareja, lo que les decía, si antes eran dos, van a ser tres o van a ser más. Para la familia entera se redefinen los roles. Si hay hermanitos, va a tener un rol ese hermanito. Si hay abuelitos, van a tener un rol los abuelitos. Entonces hay que poner límites también con la familia y esto puede ser un estrés, porque a lo mejor hay ciertas formas de crianza y claro, tú puedes decir, le voy a dejar a mi hijo con los abuelos y a ti no te gusta y te das cuenta que la crianza es completamente diferente, cómo pones límites a los familiares. Esto es parte de la perinatalidad también. Entonces, nadie sale igual después de pasar por la experiencia perinatal. Y
Esto es mucho en lo que muchísimas mujeres se quedan en esta parte del duelo porque esperan que todo vuelva a ser igual como antes o esperan la misma calma o la misma vida de antes. Pero tenemos que acompañar esa transformación porque realmente nada va a volver a ser igual. Y después de pasar por esta experiencia, por cualquiera de todas las experiencias que hemos visto. Otra área de la perinatalidad, como ven, esto es inmenso. Incluso, por ejemplo, en donde yo me formé en Asia, en perinatalidad había gente que se estaba especializando, por ejemplo, en cada uno de estos chiquititos, ni siquiera en perinatalidad en general, o sea, decía como que, bueno, yo voy a ser especializado en perinatalidad desde la lactancia. Hermoso, ¿sí? Entonces, como ven, esto es como que muy, muy potente, es muy profundo. Y cuando hablamos de construcción o reconstrucción de sentido, aquí ya nos metemos a la parte más espiritual, que sin duda es una de las más importantes, porque en todos los momentos hay algo que es profundamente humano y es esta búsqueda del sentido, que después ya la vamos a profundizar mucho más. Para algunas mujeres, no para todas, la maternidad le da sentido a su vida. Eran lo que esperaron por siempre y sin duda esto es algo que les da sentido completamente y está muy bien. Para otras, en cambio, la maternidad es una experiencia como contradictoria, que decían, bueno, yo me esperaba de esto una cosa y ahora es otra, realmente no sé si me gusta, está muy bien. Y para muchas, incluso en la pérdida, también se trata de encontrar un lugar para lo que sucedió. Entonces, muchas mujeres incluso se quedan en este por qué también. Y a veces eso también puede ser un poco contraproducente, que luego ya vamos a verlo por qué y cómo lo manejamos mejor para buscarlo de una forma sana. Porque aunque sea para ese bebecito que existió por unos instantes, tratamos de buscarle un sentido. Y vamos a darnos cuenta aquí la importancia de los rituales, de ritualizar todo para poder darle un inicio y para poder darle un cierre a todo lo que hemos estado viviendo. Entonces, a mí me encanta la palabra ritualizar, porque realmente es un proceso que te ayuda a sanar muchísimo, y sobre todo en esta reconstrucción del sentido. Hay muchas mujeres que de hecho se quedan en esta parte también como que hay un bloqueo porque y se sienten culpables porque no logran encontrarle un sentido. Pero claro, porque no podemos intervenir desde el encuentran un sentido porque sí, tenemos que haber trabajado antes en muchísimas virtudes de esa mujer, en qué es el sentido para esta persona, en trabajar en diferentes emociones, para ahí sí que se empieza a buscarle sentido. Y también no podemos pensar que una persona va a encontrarle sentido a su vida o a lo que le está sucediendo si está inundada de estrés. Esto es imposible y ahora les voy a explicar neurocientíficamente por qué. Y bueno, quienes son mis alumnas, quizá esta parte, esa explicación ya la saben porque lo explico en todo, pero les voy a explicar aquí. Voy a usar esto como pizarra. Cuando estamos pasando, cuando nuestro cerebro pasa, voy a dibujar un cerebro, digamos que esto es un cerebro. Cuando nuestro cerebro pasa por muchísimo estrés, esto que ven naranja es cortisol. Se llena de cortisol. Todo está inundado de cortisol. ¿Bien? Todo. Bien. Y aquí tenemos nuestras regiones del cerebro pues más importantes. Aquí al frentecito está nuestra corteza prefrontal. Por acá está nuestra amígdala, nuestro hipotálamo. Luego ya vamos a profundizar más también. ¿Ok? Entonces, estas partes que manejan cómo nosotros percibimos el mundo, cómo nosotros ponemos atención, la memoria, la toma de decisiones, el pensamiento, el razonamiento, se van a ver afectados porque está tanto estrés que comienza el cerebro a ser mucho más lento, que comienza a desactivarse y estas partes se desactivan. Muy bien. Y más aún si hablamos de un cerebro neurodivergente, porque hay mamás que son TDAH o son autistas o tienen cualquier neurodivergencia y de por sí, cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, estamos hablando de un cerebro que actúa más lento, es un cerebro distinto. Y ojo, la palabra lento
no significa torpe, no tiene nada que ver con la parte intelectual. Estamos hablando de un tema de maduración. Hay personas genios, TDAH genios, autistas genios, así como hay autistas TDAH que tengan un coeficiente también más bajo. Entonces, no tiene nada que ver con tema intelectual cuando hablamos de que va lento. O sea, tu cerebro puede ir lento y no puede estar pasando ahí nada, nada mal, solo va un poco más lento. Entonces, si además de neurodivergente, súmale el estrés, la ansiedad, se va a desactivar aún más ese cerebro. Entonces vamos a ser mucho más propensos a adicciones y también a cualquier tipo de trastorno de la salud mental, de problema de salud mental, porque el tema adicciones también aquí es importante. Cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, sobre todo, los neurotransmisores también se ven afectados. Los neurotransmisores funcionan distinto. Tenemos un neurotransmisor aquí importante que es la dopamina. Dopamina, ahí está la letra. Tenemos la serotonina y tenemos la adrenalina. Bueno, hay otros más, pero voy a topar aquí los que nos importan ya. Adrenalina. Ok. Cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, los circuitos dopaminérgicos, todo lo que es dopamina, se produce diferente, es un poquito más alterado. Entonces, actividades, la dopamina se encarga del placer, ¿sí? De actividades que nos dan placer. Entonces, por ejemplo, a mí me da placer comer chocolate y de mis niveles normales de dopamina sube un poco, muy bien. Pero cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, si tú haces algo que sea placentero, quizá esto va a subir un poco más, ¿sí? Porque los circuitos funcionan distinto. Y si hablamos de esta falsa dopamina, que le llaman dopamina que no es tan sana, por ejemplo, actividades que nos den extremo placer, pero es solo un placer momentáneo, porque por ejemplo, el ejercicio te da dopamina sana y es un placer que es como que se mantiene en el tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos actividades como, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes, que te pueden dar un placer muy momentáneo, pero muchísimo. Entonces, estos niveles de dopamina van a irse al cielo. O sea, van a llegar a topes acá. La pornografía, comer por ansiedad también, que en esto muchas madres en estas etapas recaen, ¿no es cierto? Que em, no sé si ustedes sabían que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, pues no solamente anorexia, no hay solamente bulimia, hay el trastorno de atracones por ansiedad y casi no se habla. Yo lo viví, por eso les puedo decir de primera mano. No hay mucha información tampoco y generalmente crees que "Ay, se solo está comiendo por ansiedad", cuando es un trastorno de la conducta alimentaria y te puede llevar a tener muchísimos problemas de salud, no solamente salud física, salud mental, y ir acompañada de un montón de comorbilidades también. Entonces, cuando ya hablamos de un trastorno de conducta alimentaria y comemos algo que nos genere extremo placer, sube. Pornografía, sube, droga, sube, ok, todo lo que en ese momento nos da una dopamina pues no tan sana. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro ya dice, oye, yo ya estoy como acostumbrado, o sea, me gustó que me lleves de esos niveles de dopamina súper grandes. Entonces tiene un vacío, comienza a sentir un vacío y empieza a pedirte más. Te dice, bueno, tú ya me hiciste llegar hasta acá, ahora te pido más. Y te manda ansiedad y te da ansiedad porque necesitas más de esto, hay un vacío. Y un cerebro que es neurodivergente, generalmente aquí hay un vacío más profundo. Entonces los cerebros neurodivergentes son cerebros más propensos a cualquier tipo de adicción. No digo que los cerebros que no sean neurodivergentes, no, porque aquí depende mucho del contexto, ¿sí? Sería muy simplista decir que solo neurodivergente, no, va a depender mucho del contexto. Si naciste en un ambiente violento, si vienes con traumas muy pesados, pues también vas a ser más vulnerable a cualquier tipo de adicciones. Pero hablando de un cerebro neurodivergente, tenemos que cuidar muchísimo también con las madres neurodivergentes, preguntarles cómo está el sueño de ellas, cómo está su alimentación, porque a veces puede ser también un tema de sueño. El sueño nos controla todo también y a veces el estar en el teléfono hasta las 3 de la mañana viendo TikToks o lo que sea, que mucha gente se desvela, te genera también una dopamina
que no es tan sana y puede generar una adicción a las pantallas. Yo no sé si ustedes sabían que los psiquiatras que envían la medicación para tratar la adicción a las drogas es la misma que les mandan a las personas que son adictos a los teléfonos, que ahora ya hay la adicción a las pantallas, es exactamente la misma, porque el cerebro, para el cerebro es lo mismo, es la misma, la adicción a la pornografía que la adicción a las drogas, que la adicción al teléfono, es lo mismo, aquí hay un vacío y tu cerebro te está pidiendo más. Ahora, ya le expliqué la parte de dopamina. Es que a mí me encanta usar así como pantallita, como la pizarra. Y como no estoy presencial para tener una pizarra en serio, pues me toca dibujar acá. Espero que me puedan aceptar. Claro que sí, Anaí, no te preocupes. Yo te acepto, estoy pendiente, tú tranquila. Bueno, tenemos la serotonina y la adrenalina. Y aquí voy. Cuando mi cerebro está tan repleto de estrés, pasa que yo voy a producir más adrenalina. Comienzo a producir adrenalina mucho más. Aumentan los niveles. ¿Y por qué? Porque claro, mi cerebro dice tienes que prepararte para la huida o para la congelación, que son las estrategias ante el miedo. O sea, es por ejemplo, cuando tú ya sabes que algo te asusta y tienes que salir corriendo, tu cuerpo inmediatamente se pone en modo carrera. No sé si se han fijado que cuando estás ante el miedo, tu cuerpo hace cosas que tú no te imaginas que sabías hacer. Un ejemplo, que te empieza a perseguir un perro de estos pitbull gigante. Tú de repente terminas parado, colgado en un árbol y tú después dices, yo no sé cómo me logré subir ese árbol, o sea, humanamente hubiera podido, pero el miedo te hace subirte, te hace hacer cosas que tú no sabías que podías hacer. ¿Por qué? Porque hay adrenalina al máximo y tu cuerpo se pone en modo atlético, entonces tus músculos se van a poner más duros, todo está listo para que tú empieces a correr más rápido, para que tengas más fuerza, tu cuerpo se prepara. Muy bien. Pero cuando hay demasiado estrés, se aumentan demasiado estos niveles de adrenalina y la adrenalina bloquea a la producción de serotonina. La extrema adrenalina te bloquea la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La que nos causa felicidad, la que nos mantiene más alegres, ¿no es cierto? Entonces está muy bien tener por ahí los picos de adrenalina, pero si yo estoy todo el tiempo con modo nervioso, hipervigilante, tenso, voy a hacer que se bloquee la producción de serotonina y que por eso es que aquí empieza la raíz de la depresión y de muchos otros trastornos y problemas de la salud mental, porque, claro, no hay tanta producción de esto y de otros neurotransmisores y por eso la medicación psiquiátrica hace que tú produzcas más de esto y bueno, pues es todo un tema. Entonces, ¿qué pasa con ese cerebro que está lleno de cortisol? ¿Qué podemos hacer? Y aquí es en donde entra todo lo que es el movimiento, todo lo que es el cuerpo. ¿Se han fijado, o no sé si ustedes han sido parte de, que tú puedes ir a una terapia solo de conversación y te pones solo a conversar, pero estás tan mal, tan estresado que todo lo que te diga el terapeuta o que te diga tu amigo, quien sea con quien estés conversando, te entra por un lado y te sale por el otro? ¿Ok? Y hay mucha gente que va años en terapia y no funciona y no ven resultados. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo vas a tomar decisiones adecuadas? ¿Cómo vas a pensar bien si es que tu cerebro está secuestrado por el estrés? Si es que no hemos activado estas partes del cerebro que están desactivadas. Y aquí es en donde entra algo que en psicología, bueno, no sé si acá en Latinoamérica ya hablen de esto, pero espero que sí, que se llama el procesamiento ascendente o bottom-up, que le llaman así. Lamentablemente sobre estos temas lo que más van a encontrar es en inglés. Así que, bueno, si les interesa investigación en esto, pues nos toca aprender inglés. Se llama procesamiento ascendente. Quiere decir ir de abajo hacia arriba. Esta es la mente y aquí abajo está el cuerpo, ¿ok? Necesariamente y sí o sí, cuando yo estoy hablando de ansiedad, cuando yo hablo de que ya no puedo controlar mi cuerpo, de que me quiero levantar en las mañanas, pero mi cuerpo me dice que me quede acostado, no puedo pararme, estoy tan triste que no me puedo levantar, sí o sí mi mente se desconectó de mi cuerpo, sí o sí. O sea que yo ya no tengo control de mi cuerpo.
O sea, no hay forma que yo le diga cuerpo, párate, no hay forma. Entonces hay gente que dice, pero yo no sé, en ¿verdad? No puedo ni pararme de la cama. Y claro, tu mente está desconectada del cuerpo, está tan lleno de cortisol que ya ni siquiera funciona muy bien tu cerebro, está desactivado. Ok, entonces, si yo me siento a conversar en solo terapia, conversando, va a ser muchísimo más lento el proceso y aquí es donde entra el procesamiento ascendente. ¿Qué quiere decir? Que yo primero trabajo el cuerpo para así llegar a las áreas más profundas de mi cerebro. ¿Y por qué? Para que mi cerebro empiece a activarse, aunque sea un poquito, de poquito en poquito, yo necesito enviarle más sangre, más flujo sanguíneo y más oxígeno al cerebro. ¿Cómo le mando más sangre y más oxígeno al cerebro? A través del movimiento. No necesariamente le estoy diciendo que se vayan al gimnasio o que bailen, después vamos a ver qué otras formas de movimiento hay, pero el movimiento, aprender a ser consciente de nuestro cuerpo. Científicamente hay algo, y siempre hablo de esto porque me encanta y lo pongo en todos mis programas. Quienes son mis alumnas, seguro esto ya lo saben. Las neurotrofinas. ¿Qué son las neurotrofinas? Son proteínas que mantienen sanas a tus neuronas, que hacen que se generen nuevas neuronas, que tus neuronas estén saludables. Antes, cuando yo recién empecé a estudiar neurociencia y todo esto, se creía que las neurotrofinas solo eran producidas por el cerebro. O sea, solo en el cerebro se producían. Entonces, si tú hacías gimnasia cerebral, como leer, como hacer crucigramas, era la única forma de crear más. Ahora, con los nuevos avances, sabemos que las neurotrofinas también se producen en tejidos y en células del cuerpo. ¿Y cómo hacemos que se produzcan más neurotrofinas que nos ayudan a producir también neuronas más saludables? Porque tenemos neuronas también en el intestino y tenemos neuronas también en el corazón. No tantas como en el cerebro, pero por ejemplo en el corazón tenemos como 40.000 neuronas. Y aquí 100.000 alguna cosa, no tantas como en el cerebro, pero bueno, quiere decir que nosotros también pensamos por acá, que lo que suceda en nuestro intestino va a influir en la mente, en el cerebro y lo que suceda también aquí en el corazón. Pero esto es muy interesante. Aquí hablamos de la inteligencia del corazón. Si creen que voy muy rápido o cualquier cosa, pues interrúmpame y ahí me preguntan, que me encanta y hablo un montón de esto. Em, ¿Qué pasa con las neuronas del corazón? Son 40.000 apenas, pero apenas y son bien potentes. Aquí la inteligencia del corazón, aquí está la intuición, que no se habla tanto tampoco de la intuición ni de estimular la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Quién me dice qué es la intuición? No hay conceptos buenos ni malos. ¿A qué le suena? Voz interna, Claribel, muy bien. Un Como el sentir. instinto, ay, perdón. Dale una pausa, sigue. Ah, como el instinto que tenemos a veces como por feeling, o sea, que no sabes por qué, pero lo sabes. Como algo más, como arcaico se podría decir tal vez, Sí, muy bien, como sí. animal. Excelente, sí, viene también mucho ujú, yo tengo como ese presentimiento, ese instinto, eso de que, no sé, mi naturaleza me llama por ahí, sí, también, sí. Y aunque parezca arcaico también, porque entra una parte muy primitiva de nuestro cerebro, pero también es una forma de razonamiento muy elevada, si se fijan, porque tú tienes que haber traducido todas tus vivencias de antes, a raíz de todas tus experiencias, para que tú tengas una intuición más afinada. ¿Ok? Porque a través de, ok, yo creo que me han pasado tantas de estas cosas que ahora yo como que desconfío más de la gente. Tal vez hay algo que me dice que no confíe en esa persona, pero es porque tal vez tus experiencias te llevaron a eso. Quiere decir que es un nivel de razonamiento más elevado. Jennifer, el instinto de comprender inmediatamente algo no siempre se involucra el razonamiento. A ver, puede parecer que el razonamiento no está involucrado porque no es tan lógico, ¿sí? O sea, tal vez no está la lógica, pero es un nivel de razonamiento mucho más elevado. No entra tanto la lógica, por eso no es un razonamiento tan de cerebro como tal. Cuando hablamos de un razonamiento mucho más elevado, que ya no entra tanto la lógica ahí,
Ahí sí entra nuestra intuición, ahí sí hablamos de intuición. Un pensamiento sutil, correcto, sí, correcto, es un pensamiento sutil. Y la intuición es importantísima porque nos permite conectar con nosotros. Es esa escucha a nuestras emociones, a nuestras experiencias pasadas, muy bien. Entonces, sin duda, cuando yo estoy moviéndome, cuando yo estoy haciendo ejercicio, cualquier tipo de actividad que me permita moverme, me va a permitir que se creen más neurotrofinas y que las neuronas que están aquí, aquí y aquí sean más saludables. Entonces voy a tener una mejor intuición, es decir, voy a creer más en esa voz interna, voy a hacer un razonamiento más elevado, voy a poder manejar tal vez un poco mejor. Sí, la forma en que yo proceso mis ideas, mis pensamientos, mi intestino también va a mejorar. Hay muchas personas se han fijado que si les pasa algo emocionalmente se ponen mal de la panza. A mí me pasa, bueno, ya no porque ya he aprendido a manejar eso, pero cuando me ponía muy histérica, tuve una etapa de mi vida hace un par de años en donde yo remataba en iras, ya sé que no parece, pero sí. Y yo llegaba a esos puntos de cólera, o sea, de que estás tan histérico que llegas a una cólera y me ponía tan mal de la barriga que estaba una semana pero botada, o sea, la barriga no podía más. No es que me había intoxicado, pero parecía. Y era rarísimo. Entonces, sin duda, es porque, claro, ahí no están procesando bien estas neuronas que están acá. Entonces, todo lo que pasa aquí te influye aquí y viceversa. Muy bien. ¿Se entendió esta parte de las neurotrofinas? Esta viene a ser la neurociencia del movimiento. ¿Por qué movernos es importante? Sin que te crean hippie por decir estas cosas, porque cuando tú dices tienes que moverte para ser más feliz, sí, la gente se te va a reír, pero si tú quieres llegar a un público que es más difícil de topar, diles de esta explicación y se van a quedar así como que yo alguna vez les hice esta explicación porque yo acá en la universidad en Ecuador trabajo en la Business School, es una escuela de negocios de la Universidad Internacional. Y ustedes dicen que tiene que ver la escuela de negocios con todo esto, pero porque los gerentes, los líderes necesitan una formación en estos temas también. Es importantísimo que comprendan la perinatalidad, que comprendan la neurodivergencia, la discapacidad, el movimiento, y mientras más empresas lo empiecen a topar, vamos a tener un cambio incluso en la vida laboral de las personas con discapacidad, de las mamás, de las personas neurodivergentes, que son siempre excluidas en la parte laboral. Entonces, cuando yo voy donde estos empresarios, donde estos supergerentes que son de 40, 50 años, súper serios, bien arcaicos, súper cuadrados, y les muestro esto, les juro que la cara les cambia, porque cuando llego es como que me ven, sí, esta jovencita que viene a explicarles de arte terapia, y se matan de la risa en un inicio, yo sé, pero cuando llego con toda la evidencia, después les cambia la cara y me ponen toda la atención del mundo. Y por eso yo les digo que la ciencia nos une, que mientras nosotros demos evidencia a lo que estamos diciendo, vamos a llegar a más personas. Y esa es la idea, llegar sobre todo a esas personas que son más incrédulas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mañana tú quieres dar una charla de esto en una empresa, te van a creer más. Y las empresas en donde tenemos que apuntar también. Es un sector bien olvidado por nosotros los psicólogos, por la gente de la salud mental. Y vaya que necesitamos que estas personas se concienticen, sobre todo para temas de contratación, incluso de publicidad, de diseño de espacios. Imagínense que lanzan juguetes que sensorialmente a veces no están adaptados para niños que son autistas y tienen o tienen algún trastorno sensorial. Espacios de gente que crea restaurantes que no están adaptados para personas con discapacidad física. Entonces, miren la importancia de que nosotros estemos en esos espacios también. ¿Y cómo nos van a hacer caso con estas explicaciones? Porque si nosotros solo llegamos diciendo es que la mente y el cuerpo y que si respiras esto, no, vamos a mostrar la evidencia científica de todo lo que estamos diciendo. Bien, cuénteme si hasta aquí dudas, preguntas, todo bien, todo en orden. O si alguien nos quiere comentar algo que crean que me faltó, me cuentan, me cuentan. Y bueno, si bien la OMS define este periodo perinatal clínicamente, hay otros autores también y organizaciones como la Sociedad Marcé de España que les decía que ampliaron este concepto para abarcarlo desde el deseo de concebir hasta el primer año posparto, incluyendo los duelos, la construcción de toda la identidad. Incluso dicen que podría extenderse hasta 2 años después del parto, porque este es un proceso pues bastante profundo.
Por eso decimos que la perinatalidad es mucho más que biología, es en donde se juegan esperanza, duelo, miedo, resiliencia. Luego pues vamos a profundizar más en esto. Y ahora vamos a ver, cuénteme si alguien tiene dudas, no sé si alguien me iba a decir algo. Yo, Para aquí, eh, ahorita que cuéntanos. acabas de decir eso de la perinatalidad, apenas una amiga me decía justo que ella bueno, tiene a poco que tuvo su bebé, bueno, poco es como casi el año, ¿no? Este, que ella, le hablaba, ¿no? A su psicóloga psicoanalista de la parte de la depresión postparto. Y también está muy metida en esa parte y justo mencionó que ella estaba pues viendo información de que dura 3 años la depresión postparto, pero estoy yo con esa duda, ¿no? Si es la depresión postparto o la perinatalidad. Ok, sí, cuando hablamos ya de depresión postparto, sí entra dentro de perinatalidad, sin duda. Y lo ¿Puede que durar dura. 3 años? Así es como te puede durar, bueno, ya se podría convertir en una depresión pues más alargada, pero sí te puede Ujú. durar 3 años, sin duda. Si viene eso a raíz del parto, a raíz de toda la etapa gestacional, sin duda, si tiene que durar más, pues tiene que durar más. Aunque clínicamente no tengamos un libro que nos diga que dura hasta esto, pero si es depresión postparto, sí, sin duda sí. Por aquí Oliva nos levantó manito. Gracias. Sí, gracias. Pues solo como una reflexión, que todo esto sucede muy rápido. O sea, todas estas cosas cambios y procesos que vienen a la mujer o sea, de verdad me dio mucha sensibilidad, como que entonces, aparte cuando ya tu vida se enfoca en entonces resolver la vida del otro ser, vas perdiendo pues tu identidad totalmente, ¿no? O bueno, así, así como que me doy cuenta que pasa y que fuerte porque es rapidísimo. O sea, llevo 3 años siendo mamá y hasta este momento me doy cuenta que todo eso me pasó y que no he sido nada consciente más que en ciertos momentos de que, ay, voy a dormir un poco más, ¿no? Entonces, me alegro porque me voy a comer un chocolate sola, ¿no? O sea, son cosas verdaderamente muy fuertes. Muchas gracias. Sí, gracias, Daliva. Y bueno, está bien que lo hayas hecho consciente, pues ahora está muy bien. Es parte de tu proceso también. Así que qué hermoso. Y sí, es que la perinatalidad, pues no pasa solo en el útero, como usualmente médicamente, pues lo vemos, ocurre en el cerebro. Y como nos dice Oliva, es un cambio súper rápido. Y más que destruir tu identidad se transforma completamente. Entonces va a ser un duelo en que cómo yo me despido de esa identidad antigua que no va a volver a ser nunca más. Y cómo voy aceptando y sintiéndome bien, haciéndome amiga de esa nueva identidad. Entonces es un proceso. Es como una nueva adolescencia. Aquí justo ya les voy a mostrar. Vieron que en la adolescencia pasa la poda neuronal. En la maternidad también hay la poda neuronal. ¿Y por qué la adolescencia es una de las etapas de la vida más complejas? Si nosotros volvemos a la adolescencia, yo creo que no todo el mundo tuvo una adolescencia feliz. Al menos como que al 100%, la mayoría son bastante incomprendidos. Imagínense, la maternidad es algo exactamente igual. O sea, el cerebro igual hace una poda neuronal. Y justo voy a eso para que vean que realmente eso es algo que pasa muy rápido y obviamente es como en la adolescencia que te demora años de encontrar esa identidad porque sales del niño para construir ahora una identidad preadulta. Muy bien. Entonces la maternidad es como yo dejo a esa mujer anterior para convertirme en otra completamente diferente. Entonces no sé quién soy. Y sí, probablemente pueda ser una forma de transformación. Yo le digo más que destrucción, porque siempre queda una parte de ti, no es que te mueres ahí por completo, siempre queda esa esencia. Y ahí es en donde entra este concepto de neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro para adaptarse continuamente a los cambios. Me gusta más ese concepto, pero aquí les voy a dar el concepto como más técnico, ¿no? Que
Es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su funcionamiento en respuesta a experiencias intensas. Lo que yo les decía justo, que cuando te mueres de miedo y te está persiguiendo un perro, no sé de dónde sacas las fuerzas, pero corres rapidísimo y haces cosas que no te imaginarías. Sí, es por la neuroplasticidad. Tu cerebro se adapta a experiencias intensas y pocas experiencias en la vida son tan intensas, biológica, emocionalmente, como la perinatalidad. Realmente, y perinatalidad desde que buscas el embarazo. El solo hecho de buscar un embarazo ya es una experiencia muy intensa. Y por intenso no quiero decir que sea fea la experiencia, porque puede ser una experiencia hermosa la búsqueda para muchas mujeres, pero sin duda es un cambio brutal, es un cambio completo. Muy bien. ¿Y qué cambios ocurren? De hecho, hoy sabemos que durante el embarazo y en el posparto, el cerebro materno se reorganiza profundamente. Entonces, sí, pasa la famosa poda neuronal. Les voy a poner aquí porque no sé si les mencioné en en las diapositivas, porque yo cuando hago las diapositivas es como que estoy hablando. O sea, es como que solo escribo así y hablo, pero después digo, quizá algo me va a salir ahí en la clase". Entonces, bueno. No quiere decir que pierdes neuronas en la poda neuronal o que te vuelves distraída, como a veces se dice de forma despectiva, ¿no es cierto? Que las madres se vuelven más distraídas. No. Significa que tu cerebro se especializa para priorizar algo que es fundamental ahora. Ahora se tiene que especializar en el cuidado, en la protección y en la construcción de ese nuevo vínculo. Entonces va a poner toda su atención el cerebro en esto. No quiere decir que lo demás se pierda, pero sin duda yo no le voy a poner tanta atención a otras cosas, porque ahora mi atención es en esa nueva vida que estoy gestando. Entonces pasa que todo lo que a mi cerebro no le sirve, se va y se queda todo lo que le sirve. Como hay una poda neuronal, es como que hay una crisis, un caos dentro del cerebro. ¿Han visto la película Intensamente? Seguro sí se han visto que cuando está en crisis la Riley, ahorita que era casi adolescente, ¿no es cierto? En la última película. Imagínense el cerebro cuando estaba así todo loco y todos corriendo y las emociones por todas partes, porque ella pasaba por la poda neuronal. Entonces va de un lado al otro, esto cambia. Lo mismo pasa en la maternidad, pero me atrevo a decir que son experiencias casi igual de intensas y hasta puede ser más intensa la maternidad. En realidad el cerebro es más eficiente en ciertas áreas y esto es asombroso. Te vuelves mucho más eficiente en verdad, no es que te vuelves más desconcentrada, porque la naturaleza es inmensamente sabia, es perfecta. O sea, tú no tendrías la habilidad, las mujeres, la mayoría de mujeres, no tendrían esta maravillosa oportunidad de gestar un hijo o de intentarlo si es que la naturaleza no fuera tan perfecta para poder sostenerlo. Muy bien. Y los estudios más recientes nos dicen que hay tres áreas principales que se modifican de gran manera, comenzando con la empatía. Aquí interviene la corteza prefrontal media, claro, toma de decisiones, atención y la ínsula. La ínsula, ¿se acuerdan el cerebro de Riley intensamente? Que había una consola, que todas las emociones estaban ahí como manejándolo todo. Esa consola es la ínsula. O sea, la ínsula es la que le da em, es la que, a ver, todas las cosas que ingresan a través de nuestros sentidos, la ínsula las procesa y hace que nosotros le demos un significado de alguna forma. Entonces, por ejemplo, no sé, empieza a oler hamburguesa y mi cerebro dice, hambre, y me empieza a rugir la panza, ¿no es cierto? Entonces, esta consolita es la ínsula, así como yo percibo las cosas, como yo las siento, ¿bien? Entonces, como hay un cambio, se ven afectadas la corteza prefrontal media y la ínsula. Esto hace que las madres se vuelvan mucho más sensibles a las señales emocionales del bebé. Por eso nadie como la mamá, para conocer qué tipo de llanto tiene el bebé. Mamá ya sabe si llora por hambre, si llora por sueños, si llora por esto, aunque todas las demás personas no tengan idea.
miradas del bebé incluso, que hay madres que dicen es que yo sé que a mi hijo algo le pasa, aunque el médico me diga que no, pero yo sé que algo le está pasando. Y ese conocer a tu hijo, porque te vuelves mucho más susceptible, es gracias a la ínsula, por la forma en la que percibimos lo que entra a través de nuestros sentidos. Gestos que tenga el bebé, enseguida tú te vas a dar cuenta si algo cambió, si algo está diferente, pero es inmediato. Aunque otras personas digan que eso es imperceptible, no, para ti no. Incluso se ha visto que la sola imagen de un bebé activa intensamente estas zonas en el cerebro materno. A veces, y esto pasa mucho, una mamá se puede despertar segundos antes de que el bebé llore. ¿Y por qué? Sin que el bebé llore, mamá ya segundos antes se despierta, porque el cerebro está hipervigilante y está sintonizado con el cerebro del bebé, porque es tu hijo. Entonces, sin duda, cuando hablamos de el cerebro madre-bebé, comparten esta sintonía. Por eso hay muchas madres que se despiertan pues muchísimo antes de que el bebé empiece a llorar y es completamente normal. Otra área que se ve afectada es la regulación emocional. Aquí implica la corteza cingulada anterior. Bueno, no es necesario que estos términos se acuerden, chicas, no pasa nada, más que nada los cambios que ocurren. ¿Qué pasa? Esta corteza cingulada anterior te ayuda a controlar la respuesta emocional intensa ante el estrés. Muy bien. Entonces, durante la perinatalidad en cualquiera de estas áreas, esta zona puede estar sobrecargada de estrés, mucho cortisol, y así se genera lo que conocemos como labilidad emocional. ¿Qué quiere decir esta labilidad emocional? Cambios rápidos de humor, llantos inesperados de la nada y una hipersensibilidad emocional. ¿Bien? Sobre todo cuando estoy repleto de estrés. Entonces sobrecarga la zona y me vuelvo mucho más susceptible. Y esto no quiere decir que nos volvemos locas, sino que el cerebro está intentando procesar una gran cantidad de nuevas emociones y emociones muy profundas. Es que no son emociones así cualquier cosa, o sea, ni... ¿Se acuerdan en Intensamente? Es que yo siempre hago referencia a la película porque lo explica muy bien. Cuando Riley conocía nuevas emociones, como la envidia, el aburrimiento, ¿no es cierto? Había como un caos en el cerebro cuando intervenían esas emociones. Y ahora cuando hablamos de la perinatalidad, intervienen emociones que igual son nuevas. Por ejemplo, para una mujer que se da cuenta que no puede tener hijos, que está pasando también por tratamientos de fertilidad, son emociones que nadie que haya vivido eso los va a poder experimentar nunca. Entonces son emociones nuevas, completamente diferentes y muchas veces inesperadas. Entonces el cerebro, obviamente, está en una hipersensibilidad, sensibilidad por completo. También cambia la memoria social. Aquí está involucrado el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es en donde nosotros guardamos los recuerdos. Muy bien. Todos esos recuerdos más emocionales. Bien, recuerdos emocionales. Entonces aquí están las memorias emocionales, el reconocimiento de rostros, porque nosotros reconocemos un rostro por la emoción que nos generó. Muchísimo más. Si es que es un rostro que más que se nos quedó grabado, es porque algo esa persona nos generó algún tipo de emoción. Entonces, generalmente tú siempre te vas a acordar de esa persona que te cayó súper bien, ¿no es cierto? O que te cayó súper mal también. Aquí creas vínculos afectivos porque guardas ese recuerdo tan importante con esa persona. Entonces, aquí por eso te permite recordar rostros, recordar gestos, rutinas del bebé también y construir un vínculo mucho más profundo con él. Por eso es que la memoria social, el hecho, desde que empiezas a estar en gestación, ya comienza a cambiar también. Muchas madres, también por esta misma razón, recuerdan precisamente el olor de su bebé, su mirada o incluso los sonidos que hacía mientras dormía, incluso hasta años después. Se acuerdan exactamente del olorcito que tenía, lo que hacía. Denise, nos levanta manito por aquí. Ay, perdón. Estaba con lo de la anterior lámina que decías que la corteza cingulada anterior, lo que sucede es que no sé, es que no entendí que se supone que regula la emoción o ayuda a regular el estrés, ¿no? Sí, es la que se encarga de
de la respuesta emocional intensa ante el estrés. Por ejemplo, hay personas, para explicarles mejor en esta parte, hay personas que frente al estrés no le ponen una reacción emocional muy intensa, ¿ok? Que tal vez lo pueden manejar mejor. Entonces, ok, me estreso, pero sí, sí, lo llevo bien. Pero hay otras personas que en cambio le ponen una intensidad mayor. Me estreso y me empiezo a arrancar los pelos. Me estreso y comienzo a comer demasiado. Cambio de humor súper rápido y se me nota. Tengo un llanto muy intenso, me pongo demasiado sensible. ¿Han visto que hay gente que maneja el estrés y uno dice, lo maneja bastante mal o lo maneja bastante bien? Y esto se da por cómo está nuestra corteza cingulada anterior, que es la que se encarga de darle una respuesta emocional intensa o no al estrés. Muy bien. Y cuando el cerebro se prepara para ser mamá, entonces esto cambia y tu reacción emocional es más intensa. O sea, es mucho más difícil que tú regules tus emociones. Aunque hayas sido la mujer más superada y trabajada del universo, en ese momento puede haber que tengas más cambios de humor, llanto inesperado o más hipersensibilidad emocional, porque esta corteza cingulada que regula esa emoción, va a actuar un poquito diferente. Va a depender mucho de, claro, de tu contexto, de qué tan contenida te sientes, de la historia emocional que hayas tenido también, porque a Va, veces se pueden revivir muchas cosas. va a estar relacionado con la hormona, con las hormonas, Sin por duda, eso va sin duda. a cambiar, ¿no? Así Ok. es como que imagínense porque el cortisol, pues muchas otras también están por ahí rondando, entonces hay un cambio hormonal impresionante. Y como hay tanto cambio hormonal, si no termina cambiando todo esto. O sea, hay un cambio en el cerebro por completo. Las hormonas están ahí siempre, sin duda. Y si las hormonas están raras, se va a ver todo esto afectado. Por eso cambia, porque hay un cambio hormonal. Ok, Cuénteme si hasta era eso. aquí dudas, preguntas. Hasta todo bien. Ok, Me está cuenta. muy interesante. Pero sí, sí, me quedé con la duda. Dije, ¿qué le pasó a esa área? Gracias. Tranquila, me preguntan nomás. Hasta aquí me cuentan. ¿Alguien más si tienen dudas? Algo que no nos haya quedado tan claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos cambios emocionales que se producen? Sí, más sensibilidad emocional, vas a llorar más fácil probablemente, te puedes conmover más por cosas que antes parecían insignificantes. Hay hiperempatía también, porque es un cerebro que está ahorita enfocándose en que sobreviva también la otra personita. Entonces, estas mujeres que comienzan en la etapa del embarazo, ¿no es cierto? O incluso también el posparto, durante la perinatalidad en general puede haber una hiperempatía. S- Simplemente el hecho de que estés buscando quedar en embarazo ya puede hacer que tu cerebro cambie así, como eso también, que te vuelvas más sensible, que llores fácilmente, que veas un bebé y te conmuevas más, que todos los temas que sean de maternidad te empiezas a llorar, ¿no es cierto? Te empiezan a afectar más porque estás buscando un embarazo, porque quieres ser mamá. Entonces también va a haber una hiperempatía, sin duda. La labilidad afectiva, esos cambios bruscos de humor que veíamos, momentos de una emoción y luego enseguida se transforman a otra, hay mucho miedo, hay incertidumbre. Hay también la capacidad de vincularnos intensamente, porque hay una sensación de amor profundo hacia el bebé, pero también a veces miedo de no sentirlo. Créame que esto pasa. Hay muchas mamás que dicen, yo tengo miedo de no sentir este amor tan profundo, o ¿por qué no me estoy sintiendo de esta forma? ¿Ok? Entonces nunca hay un manual de cómo deberías sentirte. Hay que acompañar esas emociones. Entonces la mente está permanentemente sintonizada al bebé o a ese bebé que queremos esperar. Empecemos como a sintonizarnos con esto. Y esto es hermoso porque es la respuesta de un cerebro que está reconfigurándose, miren esto, para la tarea más trascendental de toda la especie humana, porque no hay una tarea más trascendental que esta. Imagínate lo que es crear vida. Vas a cuidar, vas a proteger a una nueva vida. O sea, no es un nuevo proyecto, no es un, no sé, pues un nuevo título, un nuevo viaje, no. Vas a cuidar y vas a proteger una nueva vida y es la tarea más trascendental de toda la especie humana. Por eso es que tu cerebro va a cambiar completamente.
para que tú puedas adaptarte a esto. Es la respuesta al cerebro y empieza desde que siquiera lo estás buscando. Desde que lo buscas, ya comienza a ver un poquito más de todo esto. Yo he visto mujeres que están, claro, en esa búsqueda y ya al ver películas que tengan que ver con hijos, con temas donde se trata la maternidad, ya les hace llorar, que antes no te hacía llorar. Es como que, no sé, si estás en una edad en la que no estás buscando ser mamá, hay muchos temas que no te van a topar tanto, que no te van a hacer tan sensibles, pero si estás en una etapa en la que sí, vas a ser mucho más sensible, sin duda, porque ahí empieza también tu perinatalidad. Y vamos a ver ya palpablemente cuál es esta evidencia científica como tal de todo lo que sucede. Aquí les pongo los estudios, que igual yo les he puesto al final la bibliografía para que ustedes lo tengan y si quieren pueden darle clic e ingresar. Bueno. Hay un estudio del 2017 que está en la revista de Nature Neuroscience que dice que la maternidad reduce el volumen de materia gris en áreas relacionadas con la cognición social, aumentando la eficiencia de las redes neuronales dedicadas al cuidado. Traducción, lo que justo vimos antes, que te vuelves pues mucho más enfocado en cuidar a tu bebé. Entonces ya no quieres, y es muy común, por eso hay muchas madres que durante la gestación no quieren salir con sus amigas o ya no le tienen mucha importancia a la parte social. Y claro, la gente que no lo comprende dice, no, es que desde que se quedó embarazada o desde que fue mamá ya nos olvidó por completo, ya no quiere salir y se enojan y se molestan, pero es que esto es natural. Obviamente, tu cerebro ya la parte de cognición social, la vida social, sí, va a ser como que en algunos casos dejado a un lado, porque ahora estoy enfocada en el cuidado de este nuevo niño. Hay otro estudio que está en Brain and Behavior también, que se encontró que estos cambios que vimos persisten incluso 2 años posparto, justo lo que decíamos, que a veces dependiendo de si hay depresión o no puede ser un poquito más, ¿no es cierto? Es decir, la maternidad deja huellas duraderas en el cerebro. No es solamente algo de que nació el bebé y ya está, pues no, no pasa así. También hay cambios en los padres y en las madres adoptivos. Y eso es un tema del que también voy a hablar en este diplomado porque no se habla, no hay tanto contenido tampoco. A mí alguna vez una mamá me dijo eso y yo me quedé pensando y dije, no, si nadie está hablando de eso, entonces yo voy a hablar de eso para, aunque sea, comenzar con el tema. Me dice Elías que yo voy a adoptar o yo hago esto, ¿qué pasa conmigo? Porque tampoco hay tanto, todo se enfoca en el cerebro de las mujeres que están gestando. Y sí, la mayoría sí, pero tenemos cambios cerebrales también en padres y madres adoptivos y esto es hermoso. Em, Porque también muestran ellos una activación neuronal similar a cuando ven o escuchan a sus hijos, las madres adoptivas. Hay estudios del año 2011, el año 2014, completamente relevantes y de muy buena calidad los estudios que demostraron, que dijeron que lo que importa no es solo la biología, sino el vínculo y la exposición emocional. Entonces, sin duda, las madres adoptivas van a tener también un cambio en su cerebro. Sin duda, aunque no lo hayan llevado adentro de su cuerpo, también su cerebro se va a preparar para poder cuidarlos. Entonces, la maternidad es un fenómeno cerebral, sí, corporal también, pero también es muy espiritual y cultural, porque entra aquí la parte de la adopción. Entonces, no nos podemos olvidar de las madres y de los padres que van a adoptar, que también es un tema que lo tenemos que topar. Y que sí, funciona un poco similar, pero hay ciertas diferencias que hay que tomar en cuenta y que no podemos hacerles sentir excluidos porque ellos están haciendo una labor preciosa, están haciendo algo hermoso, que es la adopción, que no todo el mundo está llamado a hacerla, claro está, pero quienes sienten ese llamado, pues es algo que te cambia todo por completo. Es muy lindo. ¿Qué puede decirse de las mujeres que alquilan su vientre? O sea, de las mujeres que, ok, que les pagan para que lleven un hijito dentro y después lo entregan. Bueno, creo que estos son temas que tal vez son más, claro, son más sensibles, pero aquí entra un tema muy, muy delicado, porque imagínate que ya tu cerebro hizo un cambio. La naturaleza es muy sabia. Imagínate llevar a un bebé contigo 9 meses y no haber generado ningún vínculo. Es imposible. Por eso hay muchas, yo estaba leyendo justo
un blog el otro día, un artículo, y creo que ya les voy a compartir si lo encuentro, que incluso muchas de estas mujeres llegan después a sentir depresión porque o quieren ver a sus hijos o quieren conocer a sus hijos. Entonces, estos son procedimientos que siento que no los juzgo, ¿sí? Pero siento que son muy peligrosos para la salud mental de las mujeres, ¿sí? Entonces, siento que deberíamos investigar un poquito más porque cada vez se vuelve un poco más común. Aquí entra algo que yo hablo mucho, que se llama la bioética. ¿A qué tanto deberíamos llegar en la parte artificial, ¿no es cierto? En la parte de, imagínate que es algo como capitalizar o, no sé, o compra-venta de humanos también. Eso es un poco, sí, no lo juzgo, pero les digo que esto es algo muy susceptible y que puede afectar muchísimo la salud mental de las personas que están involucradas. Que imagínate llevar contigo tantos cambios hormonales y todo para después dar a la venta a un niño, ¿sí? Entonces es un tema, ¿sí? Puede ser muy riesgoso para la salud mental. Jime, por aquí nos levantó manito. Bueno, es un poquito relacionado con lo que preguntaban sobre las mujeres que alquilan el vientre. Me surge la duda si también aquellas, bueno, niñas, adolescentes que tienen un embarazo no planeado, no deseado y que pues a veces durante todo su embarazo no llega esa conexión, no llega ese vínculo y que incluso después llegan a ver a sus hijos como los villanos, como, vaya que, ¿qué sucede ahí? No, su cerebro no tiene todo este proceso, o si lo tiene, o qué es lo que pasa, porque incluso hasta los llegan a maltratar. Ha habido casos, por ejemplo, a mí me alarmaba mucho, hace poco salió aquí en México una estadística de las madres más jóvenes, había niñas de 10 de 11 años, y pues, ¿qué pasa ahí con esas niñas? ¿Va a haber ese proceso? ¿No va a haber? ¿Cómo funciona? Sí, sin duda, sí hay este proceso, pero imagínate que es un proceso que está lleno de estrés. Entonces no va a ser algo bonito, no van a surgir los pensamientos bonitos porque no voy a poder pensar tan bien y tomar las decisiones adecuadas que debería, porque peor si hablamos de niñas siendo mamás, si son como... mm, a ver, sí, pasa el cuerpo y todo porque la naturaleza es sabia por todo esto, pero imagínate un cerebro que está secuestrado por el estrés, porque no se imaginaba que iba a ser mamá, porque era algo que no lo esperaba, entonces ahí es donde entra el contexto. Por eso tal vez desde nuestras áreas deberíamos de incitar en que, claro, si es que queremos tener un hijo, si es que no lo queremos tener, haya esa correcta planificación para que el niño nazca en el contexto adecuado para obviamente proteger igual la salud mental de la madre. Pero hay comunidades muy vulnerables en donde, claro, hay abusos y terminamos viendo niñas, adolescentes, y ellas son las más susceptibles a la depresión postparto. De hecho, 100% cuando son embarazos no deseados, justamente porque eres muy joven, porque depende del contexto en el que se dio. Maribel, ¿cuál es la forma correcta de decir a las embarazadas, mujeres gestantes o más gestantes? Creo que las dos se entienden por igual, pero el hecho de que ya estés gestando una vida ya te hace mamá. Y ya lo vamos a ver eso en la parte emocional, porque nos ayuda incluso para temas duelos y demás. Ya el hecho de que tú tengas una célula, o sea, un niñito chiquitito de un día de gestación, ya te convierte en mamá completamente. Y para madres que han perdido a sus pequeños, por ejemplo, yo tengo una amiga que perdió a su bebé a los 9 días de gestación. Es muy poquito tiempo, pero le dio a ella una depresión enorme. Entonces, claro, dentro de la terapia le decían, tú eres mamá, o sea, no es que no, tú ya ya eres mamá de un niño que vivió apenas 9 días dentro de ti, pero eres mamá. Entonces, vamos a resignificar también un poco ese concepto de la maternidad, porque sin duda hubo una vida adentro y el tiempo que haya sido a ti te convierte en mamá. Y la sociedad, claro, normalmente te dice que tú eres mamá desde que el niño nace, pero no es así. Tú ya eres una madre completamente desde que está una hora, un minuto, desde el segundo uno de que está ese niño ahí, tú ya eres mamá.
Entonces, puedes nombrarlo de las dos formas, pero siento que cuando hablamos más emocionalmente, pues mamás gestantes, sí, sin duda. Bien, entonces vamos a terminar de ver esto mañana también. Me quedó esta parte del tema, pero esto no es tan profundo como todo lo que hemos visto. Ya les digo, déjenme ver qué vamos a ver mañana. Ok, sí, nos alcanza perfecto el tiempo. Entonces nos falta otra partecita del arte como lenguaje neuroemocional en perinatalidad que es hermoso. Entonces vamos a ver cómo el arte, científicamente hablando, qué evidencia tenemos, ¿sí? Yo igual les voy a compartir las diapositivas porque nos faltó este tema también, aunque debería compartirles mañana en conjunto con las de mañana de una vez, aunque bueno, ya veamos cómo lo hacemos, porque igual no quiero alargarme tanto porque sé que muchos de ustedes tienen los tiempos justos, así que bueno. Mañana vamos a empezar entonces puntual justamente para abarcar este tema que nos faltó, que bueno, no es tan largo y luego pues nos vamos al siguiente tema. Bueno, cuéntenme hasta ahí si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, algo que les haya quedado como no tan claro o tal vez algún comentario que quieran hacer. Cuéntenme. Por aquí, Pame nos levantó manito. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Ese nada más, bueno, cuando mencionabas esto de la hiperempatía, ¿no? Que podemos detectar el llanto del bebé y hay como este vínculo, esta conexión que se espera, o sea, entre comillas, porque sabemos que no siempre pasa, ¿no? Y aquí es donde yo creo que esa referencia viene más enfocada a en la neurotipia, ¿no? Por ejemplo, en las personas dentro de la neurodiversidad, sobre todo con autismo, por ejemplo, a lo mejor a veces no hay como esta, digamos, empatía como tal, ¿no? Entonces, de ahí luego viene la culpa de que, híjole, se supone que debo de sentir esto y debo de entender perfectamente a mi hijo, pero no está pasando, ¿no? Entonces, creo que es importante como saber detectar, ¿no? Y sobre todo que hay muchas mujeres que no tienen diagnóstico, entonces están viviendo su maternidad con estas condiciones o digamos configuraciones cerebrales distintas y les llega la maternidad y es como que les rebotan muchos síntomas, ¿no? Entonces es como interesante también tomarlo desde ahí. Gracias, Ame, sí, completamente. Bueno, luego cuando veamos esa parte de la maternidad neurodivergente y discapacidad, sí nos vamos a profundizar un montón porque es un viaje completo. Es un cerebro que generalmente pasa por más estrés, mucho más de estrés y carga años de estrés y sobre todo a veces cuando no hay el diagnóstico y terminan siendo diagnosticadas porque después a sus hijos les diagnosticaron porque a veces sí pasa este componente genético y sí. Cuando el niño tiene 6 años, 7 años, terminan diagnosticándole a él y luego a la mamá. Y el diagnóstico tardío también suele ser un duelo por el que se pasa. También es uno de los duelos, así que sí, claro que sí, Pame. Em, Piensen que todo lo que vimos ahorita, claro que ahorita lo hemos visto en forma general en cómo funciona, claro, un cerebro neurotípico, pero cuando hablamos de cerebro neurodivergente, multiplíquenlo por 100. O sea, ustedes digan, bueno, un cerebro neurodivergente va a tener más estrés, esto se va a alterar un poco más, si hay cambios así en un cerebro neurotípico, en un neurodivergente, ustedes amplifíquenlo, ¿bien? Luego ya les voy a explicar cómo vamos a profundizar en eso. Por aquí, Claribel. Hola, pues nada, yo solamente quería agradecerte por toda esta información que me parece súper interesante y digo, ayuda también incluso a comprender el proceso de una misma, justo ahorita que hablabas de todo esto del cerebro, cómo está secuestrado por el cortisol y cómo eso como que no nos permite ver a lo mejor más allá de lo que normalmente veríamos. A mí me da mucha paz porque pues en este proceso donde se me detonó la ansiedad y demás, yo empecé a ver un poco la luz a partir de que empecé a llevar a mi bebé a la guardería, empecé a tener más espacio sola, digamos, y yo me sentía muy culpable por eso, o sea, de que me daba culpa decir esto, ¿no? De que llevé a mi bebé, o sea, y a partir de ahí sentí que tuve espacio para reflexionar, ¿no? Poco a poco, no inmediatamente, pero tiene sentido. O sea, ahora que te escucho y describes como todo esto que ocurre, digo, tiene sentido que a partir de ese momento fue cuando empecé como a, pues sí, a tener más espacio para poder
pues merodear un poco más mis emociones y empezar un poco a salir de, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho porque creo que no solamente nos podemos ver con empatía a través de esta información, sino también a otras mujeres en muchas cosas que pues a veces a través de la maternidad se nos juzgan, ¿no? Como esto que decías de que si nos alejamos de las amistades o que si nos volvemos más distraídas, como que todo tiene una razón de ser y creo que pues sí, esto pues reafirma que hace falta mucho por hacer ver a los demás, ¿no? Para que también haya esa empatía pues con todas las maternidades. Así que muchas gracias, estuvo súper interesante. Gracias. Sí, esto de la empatía es muy importante. Yo antes de saber esto, a las amigas que estaban embarazadas, yo les juzgaba y les decía, ¿por qué será que ya no me escriben? ¿Por qué ya no quieren salir? ¿Por qué? Qué mal. Desde que se embarazó ya no me hace caso. Y ahora les veo con tanta empatía, cero juicio y les entiendo completamente, porque es un proceso distinto, es un proceso distinto y sin duda va a haber esa parte de la cognición social que se va a ver afectada. Entonces hay que comprenderlas. Maribel por aquí nos levanta manito. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Lía, la información súper interesante y me pasó como Claribel, me eché un viajezote, ahorita con tu explicación, un viajezote por desde que me embaracé hasta el momento en el que estoy y fui como aterrizando varios puntos que estoy tratando con mi psicóloga, entonces eso también me está ayudando mucho y creo que esto ayuda a que yo también pueda entenderme y en algún momento pueda generar esa empatía, no solo con las mamás embarazadas o con las mamás, sino también con nuestro contexto, porque la familia es un contexto muy importante en cuanto a ahí vivir en ese proceso, porque ya no es lo mismo, cambias totalmente tu contexto social, tu contexto laboral, todo cambia, todo se va modificando y se va transformando, pero al final creo que estas herramientas ayudan a tener una mejor calidad de vida, empezando por nosotras y con nuestro vínculo, que es nuestro bebé y nuestro contexto primario. Muchas Sí, gracias. gracias, gracias a ti, Maribel, y deberían estar al alcance de todos. Por eso es que cuando yo diseñé el diplomado, no lo puse como los normalmente saben hacer, como que hay solo que ingrese formada en salud mental, solo psicólogos, solo esto. Yo dije, no, sí tiene que ser abierto al público. O sea, a mí qué me importa si eres economista, si eres abogado, si te explico desde cero lo vas a entender, o sea, ¿por qué no? Y hay que ser menos celosos con nuestro conocimiento. No pasa nada con que más personas lo sepan. O sea, que esa es la idea, pues, que cada vez prevenir que haya menos de estos problemas que hacen que la maternidad no sea disfrutada como debería. Oliva, por aquí. Levanta manito. Sí, gracias. Bueno, es que yo estoy pensando, o me hizo pensar todo esto, que durante la gestación, la existencia de una depresión, tristeza, miedo y todas estas como situaciones de angustia que se pueden vivir durante el proceso de gestación, y entonces llega el bebé y tu sentimiento o la atención se va hacia el vínculo y entonces olvidamos esto que sucedió, pero no sé cómo nombrar, es una memoria reprimida, un recuerdo, omitiste ese recuerdo porque podríamos decir que no sé si es la palabra, pero hubo un trauma y entonces en situaciones traumáticas el cerebro hace como esta cosa de reprimir el recuerdo, del olvidar, pero no sé si en la gestación sea así, porque también es muy sano, o sea, lo que sana es el vínculo, ¿no? O sea, tú ya tienes a tu bebé y entonces eso se fue, pero sigue permaneciendo de alguna manera en tu memoria guardada, ¿no? En tus registros de la vida y luego salen las neurohormonas a bloquear en otros. Pero no sé si se le llama que recuerda, que omites tus recuerdos o que tienes reprimido ese sentimiento. No sé si me explico hacia dónde. Creo que sí te comprendí.
Ok, sí, si bien en la mayoría de casos tu cerebro, claro, se va a volcar a ese vínculo con el niño, no es que tú te olvidas de lo que pasó, porque más si fueron eventos que realmente a ti te afectaron mucho emocionalmente, pues tú los vas a seguir cargando contigo y por ahí podría venir el inicio de la depresión postparto también, algo que no fue correctamente sanado y hay personas que tuvieron depresión prenatal también, que ya venían o con una depresión incluso antes, ¿no es cierto? Entonces, em, el hecho de que lo olvidemos o no va a depender mucho también de nuestra forma de reaccionar ante la situación de trauma. Después vamos a profundizar mucho en trauma, porque el trauma no es solamente el evento como tal. O sea, trauma puede ser algo muy chiquito, pero que tú no tenías las herramientas necesarias y tu amígdala estaba tal vez más, actuaba de una forma más primitiva que otra persona. Y por eso yo siempre pongo este ejemplo. A ver, digamos, yo meto la mano en una olla y me quemo, ¿ok? Oliva hace exactamente lo mismo y se quema, ¿bien? Digamos que Oliva tenía todas las herramientas emocionales y no venía de un contexto de hipervigilancia. Para ella fue, sí, solo me quemé, qué susto y ya. Yo estaba hipervigilante, yo ya venía de un contexto, de una realidad muy difícil, venía súper estresada, para mí fue un trauma. Entonces yo cada vez que veo una olla o que huelo humo, empiezo a hiperventilar, me empiezo a sentir muy ansiosa. Entonces, claro, no es que con el embarazo, sí, con el embarazo se pueden, podemos quitar cosas que tal vez no sean tan importantes, pero sin duda no es que nos vamos a olvidar de las cosas tal vez que veníamos cargando. Para ciertos cerebros en trauma, una forma también de defensa puede ser la evitación o podemos hacer también como que, ay, no me acuerdo más y lo bloqueo, ese recuerdo, lo bloqueo. Y esto no es algo sano. Sin duda va a haber algún punto en que eso va a salir desbordado y luego ya lo vamos a topar. Y hay otras mujeres, en cambio, que sí lo reconocen y que lo van trabajando y que se están acordando muy bien. Entonces hay formas de reaccionar frente al miedo, frente al trauma, que esto ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos netamente en trauma, ¿sí? Pero no es que todas lo olvidan, algunas que sí, otras que no, va a depender mucho de la reacción al trauma que esto es diferente en cada mujer. Va a depender mucho del igual, el tipo de embarazo que han tenido, el tipo de parto, todo eso es un antes y un después. Espero haber sido clara y que sí haya, se haya entendido. Denis, parte de la neuroplasticidad que mencionas, así es, sí. Entonces, el cerebro en algunos casos se puede adaptar de una forma, en otros casos de otra, y la neuroplasticidad va a ser más saludable si llevaste un estilo de vida emocional y físicamente más saludable. Pero una mujer en un contexto más vulnerable, no le pidas que tenga una neuroplasticidad adecuada, o sea, que su cerebro se adapte bien. No se va a adaptar tan bien. Pero si es una mujer que vino de un entorno bien contenida, que se está moviendo, que está disfrutando el embarazo, pues sí, se va a adaptar a esta nueva experiencia. Una mujer que no, pues es muy difícil. Que ahí es donde entran los contextos vulnerables, que creo que son en los que más deberíamos nosotras enfocarnos. Es un nicho en el que pues muy pocos lo topan. Más si hablamos de discapacidad, neurodivergencia, pues ahí sí, esto se vuelve aún mucho más complejo. Bueno, dudas hasta aquí, preguntas, ¿todo bien? ¿Estamos? Entonces, bueno, lo bueno es que creo que lunes y martes los cerebros están como más alertas, es genial porque cuando antes hacía los diplomados viernes o jueves llegaban todos cansados, así que bueno, aquí los agarro alerta a los cerebros lunes y martes. Así que bueno, nos vamos a tomar una foto para tener de recuerdo de nuestra última sesión para quienes quieran, obviamente, tomarse la foto y salgan en el recuerdo de la primera sesión. Igual para quienes van a ver esto grabado, mándennos sus fotos. No van a salir aquí, pero pueden mandarnos la foto de cómo vieron la clase. Perfecto, chicas. Bueno, espero que haya sido igual de mucha utilidad para todas. Así que vamos a buscar nuestra mejor pose. Para ahí, si quieren, sonrían, si no quieren, no. Todo bien, como crean que salgan más bellas. Y a la cuenta de tres, ay, me voy a sacar los lentes, ¿por qué no me dice? ¿Cómo voy a salir con lentes? Y bueno, una, es que a mí se me pone el brillo ahí en el lente, es algo raro. Una, dos y tres. Muy bien. Vamos a tomarnos otra, por si acaso, porque salieron con los ojos cerrados. Esperen, abran bien los ojos. Una, dos y tres.
Muy bien, muchísimas gracias. Salieron todas muy lindas, ahí sí, todas con los ojos abiertos. Bueno, espero que haya sido de provecho esta primera sesión. Bueno, ya ven cómo son las sesiones más o menos. Luego les voy a explicar cómo vamos a hacer las prácticas también, porque virtual van a decir, sí, ¿cómo haces una práctica virtual? Pero bueno, no es imposible, chicos. Sí, es un poco más complejo, pero no es imposible, así que ya lo vamos a ver. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Traten de venir puntuales, sobre todo porque tenemos este tema que nos faltó ver ahorita y no queremos siempre alargarnos más, ¿ok? Muchísimas gracias entonces, les mando un abrazo enorme, que tengan una linda noche. Creo que ahora sí es de noche en todos los países. Nos vemos entonces mañana, chicas. Un saludo enorme, muchas gracias. Chao, Hasta gracias. mañana, gracias.